Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Troncoso. Lo que les voy a exponer el día de hoy es la evaluación multiaxial desde la perspectiva de dos manuales o dos herramientas, que es el DSM-5 y el CIE-10. ¿Qué entendemos por evaluación multiaxial? Es una herramienta donde el psicólogo puede evaluar desde distintos ángulos: social, clínico, ambiental, si existe o no un trastorno y, en caso de que exista, cuál es su etiología. Vamos a comenzar revisando un poquito acerca de la historia de cuál fue la necesidad para crear estas dos herramientas. El DSM, en la primera versión, que es el DSM-1, al igual que el CIE, surgió de la necesidad de clasificar los trastornos mentales consensuados debido a un escaso acuerdo que se tenía sobre si era o no un trastorno o era una enfermedad mental. El estudio estadístico de las enfermedades concluyó que el 36% de los niños morían antes de cumplir 6 años. Esto fue en el año de 1600 y 1699, con el trabajo de John Grant en London Bills, y esta era la mortalidad que presentaban. De manera que en Estados Unidos surge esta necesidad de recolectar los datos estadísticos con relación a los trastornos mentales. Con este censo que se levanta, se diferenciaron 7 categorías de trastorno mental: la manía, melancolía, monomanía, la paresia, la demencia, la dipsomanía y la epilepsia. En el CIE, en la sexta edición, por primera vez, se incluyó un apartado sobre estos trastornos mentales. Dentro de los trastornos mentales de la personalidad, trabajados por APA en el año 2000, hacen referencia a la manera que tiene el individuo de pensar sobre sí mismo, la manera de experimentar las emociones, el tipo de relaciones interpersonales que genera y el control de impulsos que tiene a la hora de tomar las decisiones. ¿Cuál sería la diferencia entre un trastorno mental y un trastorno de la personalidad? Pues bueno, tenemos que en el trastorno mental el comportamiento no es el que normalmente que presenta la persona, mientras que en el trastorno de la personalidad está constante dentro de la totalidad del individuo. Puede clasificarse como enfermizo, patológico, disfuncional, cambia todo su ser cuando éste está presente. Son egosintónicos. ¿Qué quiere decir? Que no reconocen que tienen esta disfuncionalidad. No hay síntomas concretos, se manifiesta de manera rígida y genera un sufrimiento tanto para la persona que lo está padeciendo como para las personas cercanas al individuo. Los trastornos de la personalidad se van a determinar de acuerdo a si está persistente estas conductas en cierto grado de intensidad, la frecuencia con la que se presenta y la duración que estos tienen. El DSM-4, que fue la versión anterior a la de DSM-5, es una herramienta de diagnóstico que propone una descripción del funcionamiento del paciente a través de 5 ejes, con el objeto o el objetivo de contar con un panorama general con diferentes ámbitos en el funcionamiento personal. Esto de multiaxial significa que el psicólogo va a ir explorando en qué parte de los ejes tiene esas constantes a través de ciertos cuestionarios, de manera que puede tener algunos rasgos del eje 1 o del eje 4 o no estar totalmente manifestados, prescritos, como es el caso del eje 5. Pero bueno, vamos a revisar cada uno de los ejes y tenemos que en el caso del eje 1, la descripción de síndromes son clínicos, son trastornos mentales. La psicosis, los estados de ánimo y la ansiedad. La psicosis es una visión alterada de la realidad. Por aquí
anexé un pequeño video para que podamos tener de manera un poquito más visual a qué se refiere la pérdida de la realidad. Los estados de ánimo, que son ya una situación patológica, no es algo como en el trastorno mental que puede ir y venir, sino esto ya es algo permanente, y la ansiedad que puede manejar el individuo. Estos están entonces dentro de los síndromes clínicos enmarcados en el eje 1 del DSM-5. Vamos a revisar ahora los del eje 2 y especifica si hay algún trastorno de la personalidad de desarrollo o psicopatológicos que no son del eje 1. Por ejemplo, trastorno personal antisocial, limítrofe, histriónico, narcisista, dependiente u obsesivo compulsivo. En el eje 3 se especifican otras afectaciones. Afección vamos a entender como aquella consecuencia al presentar una enfermedad. El paciente se puede mostrar agresivo, apático, desinhibido o lábil. En el caso del eje 4, son factores psicológicos, pero no reconocidos desde la edad adolescente extendidos a la edad adulta, sino son a causa de alguna vivencia social, ambiental, estresante, que inciden en el paciente por algunas tensiones de determinada crisis. Por ejemplo, crisis ante un trabajo estresante o ante la pérdida de un trabajo, las carencias de una vivienda, el cambio incluso de alguna escuela a otra, o el trato, el ambiente que se genera en el ambiente escolar, problemas económicos o alguna situación de falta de servicios en casa. Esto nos refiere a una situación de pobreza. Y bueno, por último está el eje 5, que evalúa el funcionamiento global de los pacientes. Esto es a través de la actividad general del individuo por carecer de cierta información. Entonces, si no encuadra en ninguno de los ejes anteriores, podemos hablar que este eje es el que nos va a ayudar, porque es el que va a dar la escala de evaluación global del comportamiento del individuo, que no se encuentra enmarcado en los ejes anteriores del 1 al 4. Vamos, antes de pasar a lo que es el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, con su última versión hecha en el año 2011, vamos a resaltar algunas diferencias. El DSM hay una única versión diagnóstica. En el CIE, la versión inicial, hay un solo eje. Ahorita ya también el CIE está clasificado, lo vamos a ver más adelantito, donde se propone la publicación de un sistema también multiaxial para utilizarlo como atención primaria. ¿Qué quiere decir esto? El paciente puede llegar a la consulta con una causa determinada, generalmente son las de nivel 1, pero a la hora del diagnóstico podemos inferir que no nada más se refiere al eje 1, sino que puede ser de causa ambiental, no biológica como en el eje 1, o ambiental, que es propia del eje 4. El CIE-10, ya habíamos dicho, es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, y esta no está hecha por el APA, está hecha por la Organización Mundial de la Salud, y se clasifica también en 5 grupos llamados trastornos de la personalidad y comportamiento del adulto. Estos se clasifican en códigos y van del código F60 al código F69. El DSM es compatible solamente con el CIE, solamente en el DSM-4TR, que son los mismos ejes que puede manejar el CIE, pero solamente refiriéndonos al DSM-4.
En el eje 1, los trastornos clínicos, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, como los trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia. En el eje 2, el trastorno de personalidad, retraso mental, rasgos mecanismos de defensa particulares, como el trastorno esquizoide de la personalidad. En el eje 3 están las enfermedades médicas con código CIE-10, que son el potencial relevantes para la comprensión del trastorno mental del sujeto. En el eje 4, los problemas psicosociales y ambientales que contribuyen de manera significativa al desarrollo de los síntomas. Por ejemplo, los problemas relativos a la enseñanza. Vamos a abocarnos específicamente a los códigos F60 al código F69 que marca el CIE, y vamos a tener como el F60 los trastornos específicos de la personalidad: paranoide, esquizoide, disocial, inestabilidad emocional, histriónico, anancástico, ansioso o dependiente. Para el F61, los trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad, como principalmente se encuentran aquí encajados los trastornos de tipo afectivos o de ansiedad. En el F62, los trastornos persistentes de la personalidad tras una experiencia catastrófica o una enfermedad. Este parecería un poco parecido al eje 4 del DSM-5, pero bueno, aquí no lo está marcando en el tercer código. El F68, que nos muestra otros trastornos de la personalidad, del comportamiento del adulto, como un grupo somático. Son aquellas personas que exageran o fingen la somatización, una enfermedad, pero no de una manera esporádica, sino de una manera constante. Son aquellos pacientes que tenemos que todo el tiempo se están generando estas enfermedades para poder de alguna manera vincularse con ellos mismos. Y en el F69 tenemos los trastornos del comportamiento del adulto no identificados. Estos estarían más o menos como en el grupo del eje 5 del DSM, y son aquellos trastornos del comportamiento que, les repito, no están identificados. Hay una carencia de información para su diagnóstico concreto. Aquí pongo un tanto las referencias. Las referencias, vamos a ver que nos van a ayudar a explorar un poquito más allá de esta situación multiaxial, que desde luego representa una ventaja, pues no encasilla al individuo acerca de un estigma o una etiqueta determinada. Desde el corte transpersonal, estas herramientas son muy útiles para hacerlas complementarias con otro tipo de información que nos vaya aportando el paciente, de manera que podamos tener todo un espectro amplio de nuestro paciente desde diversos puntos. Ya mencionamos el biológico, clínico, social, ambiental, o incluso el que de alguna manera no esté determinado, para ir siempre más allá. No se trata, repito, de estar etiquetando, sino de nosotros convertirnos en este acompañamiento del paciente, de detectar la etiología, pero desde distintos factores que le ayuden al paciente a canalizarlo hacia una armonía de su personalidad con la ayuda del enfoque transpersonal. Les agradezco muchísimo su atención y espero que sea de utilidad esta información.